Una vida milagrosa. Parte 2. Las 5 armas para la victoria sobrenatural. En 2010, mientras nos encontrábamos en la etapa de planeación de este libro, yo sabía que el libro tenía que estar lleno de testimonios. Busqué la dirección del Señor con respecto al contexto exacto en que debían estar enfocados y en cómo deseaba que los presentara. Un día en la iglesia, un amigo llamado Earl se acercó y me dijo que en las semanas anteriores, cada vez que oraba por mí y el ministerio, escuchaba el número 5. Dijo que había dudado en decírmelo porque parecía demasiado insignificante, pero cada vez que me veía el Espíritu Santo le traía convicción por no decírmelo. Le pregunté si el Señor le había dicho algo más. Dijo que no. Él se alegraba de que por lo menos ya lo había descargado. Se sintió liberado, aunque eso no fuera coherente para él. Mientras él continuaba ahí, otro amigo mío llamado Todd se acercó a nosotros. Todd viaja conmigo algunas veces cuando estoy fuera por el ministerio y yo sé que él pasa varias horas al día en oración. Dijo que el Señor le había dado una palabra para mí esa mañana sobre la historia de David y Goliat y que tenía que ver con el número 5. A Earl se le comenzaron a salir las lágrimas inmediatamente, ya que ahora sabía que había escuchado bien al Señor y había hecho lo que debía de hacer. Ahora sería un buen momento para que usted lea 1 de Samuel 17, 1 al 51. El Señor le dijo a Todd que me recordara que él le pidió a David que recogiera 5 piedras de arroyo, pero solamente utilizó un par para matar al gigante. Él también me recordó que David terminó enfrentando a 5 diferentes gigantes en su vida. Todd entonces metió la mano en su bolsillo, sacó una pequeña bolsa con 5 piedras y me la dio. El Señor le dijo que debía dármelas, ya que representaban algunas verdades centrales, y si yo le pedía revelación, Él me la daría. Oré y ayuné durante los siguientes días y fue entonces cuando el Señor me dio el bosquejo y el mensaje central de este libro. Dios comenzó a mostrarme algunas verdades proféticas del relato de David y Goliat, y de la vida de David que no había visto antes. Él también me mostró que los 5 milagros principales que han sucedido en mi propia vida son un ejemplo de estas verdades. Siempre me fascina que no importa cuántas veces hayamos estudiado una porción de la Escritura, el Señor siempre puede revelarnos algo nuevo. Hay muchas capas de verdad en las palabras de la Biblia. 5 piedras igual a 5 armas. Los siguientes 5 capítulos se enfocarán en las 5 armas principales que Dios nos da para pelear, representadas por las 5 piedras que David recogió en el río. Estas son 5 armas que soltarán el poder de Dios en su vida y sus luchas. A medida que la lea, usted verá cómo funcionan a través de varios testimonios de la vida real. Tal como en una batalla, las armas solamente son efectivas cuando las utilizamos. Eso significa que si usted decide no creer en las promesas de Dios y ser un observador externo en lugar de un verdadero guerrero, las armas de Dios no tendrán mucho valor para usted. Si este es el caso, usted puede contar con perder muchas batallas con el enemigo y con sentirse desanimado muy a menudo. Pero si usted, como David, elige ser un guerrero y creer en la fidelidad de Dios, entonces puede saber lo que significa ser más que vencedor, como lo declara Romanos 8:37. Recuerde que confiamos en su poder y su fuerza y no en la nuestra, de manera que no tenemos a qué temer. David sabía que como israelita estaba bajo un pacto con Dios y por ello él confiaba en Dios. Si usted es cristiano, usted también está bajo un pacto con el Dios vivo. Pero su pacto es incluso mejor que el de David, porque es un pacto de gracia y no bajo la ley. Tras investigar un poco encontré algunos lugares donde decía que el número 5 significa gracia en la Biblia. La gracia es mucho más que un favor no merecido y el perdón de los pecados que lleva a la salvación. En 2 de Corintios, Jesús mismo dice que la gracia es su poder para nosotros. A partir de este versículo, además de otros, vemos que la gracia es lo que Dios utiliza para darle poder a su pueblo. Hechos 4, 30 al 33. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 40, leemos que David eligió 5 piedras lisas de un río cercano.
Está claro que todo lo que llevó a cabo aquel día fue dirigido por el Señor, de manera que esta no era una coincidencia. Eso habla de la gracia y el poder de Dios sobre David, y es una profecía de lo que está disponible para todos los creyentes. Debemos emocionarnos al darnos cuenta de que Dios desea darnos poder para matar a los gigantes de nuestra vida. Al orar y ayunar al respecto, el Señor me mostró que esas 5 piedras representan un arsenal completo de las armas que Él desea otorgarnos. Él sabía que estaríamos involucrados en una batalla contra los gigantes de esta vida. Él también sabía que necesitaríamos una variedad de armas para ser victoriosos. Tal como los soldados de un ejército en la actualidad necesitan un arma corta o una de largo alcance, un arma para los combates mano a mano o una para pelear por mar, etc. Nosotros también necesitamos una variedad de armas para poder pelear con eficacia. Sería imposible que pudiéramos recoger 5 piedras idénticas en un río, así que las piedras que eligió David aquel día no eran del mismo tamaño. Aunque probablemente eran muy similares, estas debieron haber tenido formas y tamaños distintos que representaban las diferentes armas que el Señor nos da para pelear. Lo único que la Biblia dice de ellas es que todas eran lisas. Sabemos que las piedras del río son lisas, porque el agua corriente combinada con el entorno abrasivo las ha moldeado así durante el tiempo. Esto también es profético, ya que las piedras lisas representan las armas que Dios, el agua viva, ha moldeado para nosotros con el tiempo en el entorno abrasivo de este mundo. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 afirma que no ignoramos las artimañas del diablo. En otras palabras, en la Biblia podemos aprender cómo opera Satanás y cuáles son sus tácticas. Una de las cosas que vemos es que él desea ser como Dios y a menudo intentará imitarlo o copiarle. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 al 15. Por esta razón él tiene 5 herramientas principales que utiliza contra nosotros y que corresponden con las 5 armas que nosotros tenemos de Dios. Veremos que cada una de las herramientas que Dios nos da está designada para vencer la herramienta contraria del enemigo. Ninguna de las listas pretende ser un inventario exhaustivo, sino solamente discutiremos las que parecen ser las herramientas principales utilizadas. Las armas divinas. Cuando David venció a Goliat, él no utilizó una espada o una lanza como se esperaba o como era común en la guerra en ese tiempo. Dios deseaba que todos supieran que Él es quien salva. Segunda de Corintios 10:4 dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. De nuevo vemos que Dios le otorga poder a su pueblo con armas que no son de este mundo, que demolerán a los gigantes de su vida y de la vida de los demás. Debemos recordar con quién estamos peleando, en realidad, cuando estamos enfrentando luchas en este mundo. Efesios capítulo 6 versículo 10 al 18 nos dice que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra jerarquías de fuerzas malignas que son enviadas para ir contra nosotros mientras estemos en esta tierra. Esto quiere decir que nuestra lucha debe ser intencionada al pelear la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 18 al 19. Pero esta es la buena noticia. Colosenses 2:15 nos dice que Jesús desarmó a nuestros enemigos. Aunque algunas veces parezcan persistentes y sobrecogedoras, necesitamos recordar que Dios nos dio armas y se llevó las suyas. Es posible que el diablo y sus secuaces tengan planes y tácticas, pero no tienen armas. El Señor dice en Oseas capítulo 4 versículo 6: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. El Dios vivo desea que sepamos cuáles son estas armas divinas y sobrenaturales que nos ha proporcionado, para que podamos tener una vida victoriosa y que las tácticas del enemigo no nos destruyan. Como dice Efesios capítulo 6 versículo 10 al 11, debemos fortalecernos con el gran poder del Señor para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo. La victoria sobrenatural es nuestra, porque hemos recibido armas que soltarán el poder de Dios en nuestra vida. Capítulo 6. La obra de la palabra. Los demonios son expulsados y el engaño es demolido. En el primer año oficial de nuestro ministerio, recibí una llamada de emergencia temprano en la mañana,
de parte de un pastor de una iglesia denominacional local, me preguntó si yo podía asistir con él a una visita de emergencia a la casa de unas personas que creían que algunos espíritus malignos los estaban acosando. Estas personas acababan de aceptar a Jesús en su corazón y solamente habían asistido pocas veces a la iglesia como creyentes. El pastor dijo que no tenía mucha experiencia con este tipo de fenómeno, pero a partir de lo que la pareja le había explicado, sintió que había algún tipo de ataque espiritual. Ellos recientemente habían comenzado a escuchar ruidos extraños en su casa, como si hubiera otras personas presentes, pero no había nadie. Experimentaron de todo, desde puertas que se abrían y se cerraban, hasta pasos o luces apagándose y prendiéndose, e incluso otro tipo de sucesos. Pero lo peor no eran las manifestaciones físicas, sino la fuerte presencia maligna que podían sentir acompañando a estos incidentes. La noche antes de que llamaran, las cosas habían pasado a otro nivel. En lugar de escuchar o ver cosas, ambos se sintieron físicamente atacados a medida que los eventos se dispararon en su casa. En primer lugar, el esposo sintió literalmente que algo maligno lo había tocado e inmediatamente sintió una terrible jaqueca y náuseas. Ambos se asustaron demasiado, de manera que la esposa abrió su Biblia y comenzó a leer en voz alta para tranquilizarse. El punto en el que por casualidad comenzó a leer pertenecía al relato en que Jesús estaba echando fuera un demonio. Mientras ella leía el relato en voz alta, su esposo mejoró instantáneamente. La mujer comenzó a escribir algunas de las cosas que estaban sucediendo. Cuando lo hizo, ella sintió que una presencia maligna comenzó a presionar su pecho tan fuertemente que le costaba respirar. En ese momento, ambos se asustaron tanto que huyeron de la casa hacia una tienda que tenían en su propiedad y pasaron ahí la noche. Entonces pidieron ayuda temprano por la mañana. Cuando llegamos, ambos lucían muy agitados, ya que no sabían qué estaba sucediendo o por qué estaba sucediendo. La mujer continuaba sintiendo la presión en su pecho. Yo intenté tranquilizarlos haciéndoles saber que esa no era la primera vez que había visto esa clase de cosas y que oraría por ellos y por la casa y que todo estaría bien. Debido a que eran nuevos creyentes, pensé que lo mejor sería darles un poco de enseñanza e instrucción de la Biblia antes de orar. Yo deseaba que supieran lo que estaba sucediendo, lo que íbamos a hacer y por qué funcionaría. Tomé un pequeño pedazo de papel que tenía en mi Biblia con una lista de alrededor de 20 versículos diferentes. Había reunido estos versículos algunos años atrás para otra situación similar. Comencé por la primera parte a leer los versículos en voz alta uno a uno y después dando una explicación breve acerca de cada uno. Cuando leí el sexto versículo de la lista de Juan 8:36 que dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Sucedió algo asombroso. La mujer suspiró fuertemente y comenzó a desvanecerse como si fuera a desmayarse. Le pregunté qué había sucedido. Ella dijo que cuando leí el versículo sintió como si hubiera sido golpeada por luz. La presión que sentía en su pecho se había ido inmediatamente y ahora podía respirar normalmente. Ella continuó diciendo que se sentía tan ligera que literalmente sentía que flotaba. El temor los dejó a ambos instantáneamente. Ahora estaban relajados y con paz, como si se hubieran dado cuenta de que solo habían sido engañados para creer la mentira de que necesitaban temerle al enemigo. La verdad los había hecho libres. Para ser honesto, en ese momento lo que sucedió me tomó por sorpresa. En mis experiencias pasadas con el quebrantamiento de opresión demoníaca, siempre lo había logrado con mucha oración y algunas veces con ayuno. Esta vez simplemente se llevó a cabo con la lectura de la Biblia en voz alta. Sucedió primero cuando la esposa leyó la Biblia y su esposo recibió un alivio inmediato. Y sucedió de nuevo cuando yo leí los versículos en voz alta y ella fue liberada instantáneamente. Lo que el Señor nos estaba mostrando claramente en ambos ejemplos era que la palabra de Dios es un arma, y no solamente cualquier arma antigua, sino un arma poderosa. Las claves de la Biblia. A medida que comencé a estudiar este concepto en la Biblia, me di cuenta de que, de alguna manera inconsciente, yo le había restado importancia al poder que se encuentra en la palabra de Dios, o que lo había minimizado. Sé que Dios nos habla de sí mismo en los versículos de la Biblia y de lo que podemos esperar en esta vida, además de darnos dirección. Yo creía que cada palabra era verdadera y que tenía la capacidad de impartir sabiduría a aquellos
que seguían sus preceptos y sus enseñanzas. Incluso decía que la palabra de Dios posee la autoridad final de todo lo que sucede en nuestra vida. Pero no me daba cuenta del potencial o la capacidad que tiene para ser utilizada como un arma en nuestras luchas diarias. La mayoría de los cristianos saben o les han dicho que debemos utilizar a Jesús como nuestro ejemplo principal para vivir nuestra vida. En otras palabras, debemos emularlo. La mayor parte de los cristianos también han leído o les han dicho que Jesús fue tentado por el diablo y que respondió a cada invitación con la frase "escrito está", antes de citar las escrituras. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir honestamente que cuando estamos siendo tentados citamos versículos bíblicos en voz alta como una respuesta a la tentación? ¿Cuántos estamos utilizando de verdad la palabra como un arma? Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Tome nota. No dice que es como una espada, dice que es una espada. Hebreos 4:12 nos da todavía más detalles al respecto. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos comprender que cuando este versículo dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, y en otra versión viva y eficaz, no es una exageración. De hecho, Juan 1:14 declara: "Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros". Este versículo habla de Jesús. A lo largo del primer capítulo de Juan, Jesús es literalmente llamado el Verbo, mostrando que Él es el ejemplo perfecto y la personificación del mensaje o la palabra de Dios para nosotros. Los versículos y las palabras que encontramos en la Biblia son capaces de contener la misma naturaleza de Dios, porque provienen de Dios y son de Dios. Una vez que comencemos a pensar y a creer en estos términos, la Biblia pasará de ser un manual instructivo a ser algo mucho más poderoso. Resultados poderosos. Una noche, tras haber hablado en una iglesia de otro estado, invité a la gente a que pasara al frente para recibir oración. Tantas personas pasaron que dividimos al grupo en dos filas, una de cada lado del santuario. Yo había traído al viaje conmigo a mi amigo Todd, de manera que le pedí que ministrara al grupo del lado izquierdo de la iglesia mientras yo ministraba al grupo de la derecha. Habíamos estado orando por las personas durante más de una hora cuando de pronto el Espíritu Santo me dijo que dejara de orar y regresara a la plataforma detrás del estrado. En ese momento, más de la mitad de la gente que se había acercado para recibir oración continuaba esperando en las filas, pero obedecí, dejé de orar y regresé al estrado, y cuando llegué el Señor me dijo que leyera Isaías 61, 1 al 3. Después de leerlo, el Espíritu Santo me dijo que volviera a leer solamente la primera frase del versículo 3, pero esta vez diciendo: "Dice el Señor, yo", de manera que la gente escuchó lo siguiente: "Dice el Señor, yo consolaré a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Les daré una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento". En el estrado yo había colocado mis manos en las orillas de mi Biblia abierta mientras leía. Cuando leí el versículo 3 la segunda vez, sucedió algo increíble. Sentí como si mi Biblia se hubiera convertido en un volcán, pero en lugar de echar lava y humo a borbotones, estaba emitiendo poder puro. Y ese poder pasó a mis manos y a mis brazos, y salió de mi boca cuando hablé la palabra. Mientras declaraba la palabra de Dios, miré que la mujer por quien estaba orando mi amigo Todd fue empujada hacia la orilla de la banca y terminó en el piso como si hubiera sido golpeada por un boxeador profesional. Todd había estado frente a ella y casi es derribado al suelo también, pero se sujetó de la banca para no caer encima de ella. Fue muy impactante ver eso, debido a que ella no era una mujer pequeña y a que Todd tampoco es un tipo bajo. Más tarde, después del servicio, descubrí el resto de la historia. Todd dijo que el Señor había estado moviéndose poderosamente mientras él oraba y que había podido lograr un buen progreso a lo largo de la fila hasta que llegó con esta mujer en particular. Ella había pasado al frente, esperando oración contra la depresión, pero cada vez que él oraba por ella no paraba de llorar suavemente y no podía recibir la liberación que Dios tenía para ella. Él continuó orando por ella y ministrándole hasta que el Señor me dijo que regresara al estrado y leyera aquellos versículos, los cuales obviamente eran solo para ella, aunque yo no lo sabía en ese momento.
Yo había estado tan concentrado y preocupado por orar por la gente de mi fila que no lo había visto a él. Estábamos bastante lejos y no sabíamos lo que estaba sucediendo, pero Dios sí lo sabía. El Señor me dijo que hablara en voz alta y declarara su palabra, para que la mujer pudiera ser liberada. Tómese un momento y vuelva a leer ese versículo para que vea lo que el Señor dice acerca de la depresión y el dolor. Todd dijo que cuando la ola del poder de Dios llegó a ellos desde la plataforma, él sintió como si por detrás le hubieran llegado choques eléctricos de alto voltaje. Cuando salió de él y la golpeó a ella, parecía como si eso se hubiera multiplicado o magnificado. Esta energía hizo que ella fuera fuertemente empujada hacia atrás y luego hacia la orilla de la banca. Ella permaneció en el suelo durante varios minutos, en lo que parecía un estado inconsciente, pero cuando despertó ya no estaba llorando ni sintiéndose deprimida. Había sido liberada milagrosamente de todo el dolor y la desesperación. La palabra de Dios es un arma poderosa. La palabra de Dios no regresa vacía. El Señor nos habla acerca de la eficacia de su palabra en Isaías capítulo 55 versículos 10 y 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. En estos versículos vemos que el Señor está declarando que cuando su palabra sale, ésta hará lo que Él desee que haga y cumplirá los propósitos por los que fue enviada. Algunas veces los resultados son instantáneos, pan al que come, como la mujer de la que acaba de leer, quien fue liberada de la depresión, o de la pareja al principio del capítulo, la cual fue liberada de la opresión demoníaca en su casa y en su cuerpo. Y también hay veces en que los resultados deseados no llegan hasta que la palabra ha sido plantada como una semilla y después de una temporada da fruto. Semilla al que siembra. Jesús mismo enseñó una parábola en la que utilizó la analogía de la palabra de Dios en comparación con las semillas. Los diferentes tipos de tierra representan diferentes respuestas que la gente daría a la palabra de Dios. Lucas capítulo 8 versículo 4 al 15. Esta parábola no solamente muestra la importancia de plantar la semilla o palabra de Dios en nuestro corazón y en el corazón de los demás, sino también la realidad de que debido al libre albedrío cada uno de nosotros elige el efecto que ésta tendrá en nosotros. En el capítulo 1 leyó que después de ser acosado, fui a la escuela dominical y escuché la historia bíblica en la que Jesús abrazó y amó a los niños, la semilla. 10 meses después clamé a él por causa de aquella historia y él se acercó, me abrazó y derramó su amor sobre mí. Este es un grandioso ejemplo de que la palabra de Dios fue plantada como semilla y de que esta semilla dio fruto con el tiempo, venciendo lo que el enemigo estaba intentando hacer. Los agricultores saben que deben plantar semillas en primavera para que puedan disfrutar de la cosecha más tarde. Sería ridículo que un agricultor no plantara una semilla y esperara recoger una abundante cosecha. Sin embargo, eso es lo que muchos cristianos hacen sin saberlo, al no pasar tiempo plantando las semillas de la palabra de Dios en su corazón y más tarde preguntarse por qué el enemigo puede vencerlos tan fácilmente. Cuando Jesús estaba siendo tentado por el diablo, él no tuvo tiempo de buscar los versículos en las Escrituras. Él había memorizado esos versículos, los había plantado profundamente en su corazón, de manera que cuando el gigante se acercó corriendo a él, él pudo meter la mano en su bolsa y sacar esa piedra para vencer al enemigo, tal como David lo hizo. Si Jesús necesitó que la palabra de Dios fuera plantada en su corazón como semilla, con el fin de poder vencer las mentiras del enemigo, ¿cuánto más nosotros? El engaño es derribado. Como hemos visto, una de las 5 armas principales que el Señor nos proporciona para pelear es su palabra. La palabra es la verdad pura. Esta arma de Dios está diseñada para combatir directamente las principales tácticas del diablo, el engaño o la mentira. Jesús dijo en Juan 8:44 acerca del diablo: cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Si no sabemos cuál es la verdad, tal como se encuentra en la palabra de Dios, podemos ser fácilmente engañados. Es por eso que el Señor dijo en Oseas capítulo 4 versículo 6: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido.
Esto nos muestra por qué es importante que los creyentes pasen tiempo plantando las semillas de la palabra de Dios en su corazón. Esta nos enseña la verdad, la cual eliminará la ignorancia espiritual del diablo, de donde él saca todo el provecho. Si usted ha sido creyente durante un tiempo, probablemente pueda ver su vida en retrospectiva y mirar las diferentes veces en que esta arma de la palabra ha sido utilizada para traer victoria a una situación sin siquiera darse cuenta. Una vez que comience a comprender y a apreciar el verdadero poder que está contenido en la palabra de Dios y comience a tomar decisiones deliberadas para utilizarla como el arma poderosa que es, aquellas victorias crecerán exponencialmente. Desde que descubrí esta verdad, no puedo contar las veces en que hemos visto a personas ser salvas, sanadas, liberadas y fortalecidas de manera sobrenatural al simplemente declarar la palabra de Dios. Si Él lo hizo por ellos, lo hará por usted.